día. Nosotros somos estudiantes de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría del curso de NIAS 1 y vamos a tener a bien presentarles la NIA 560, hechos posteriores, NIA 570, negocio en marcha y la NIA 580 de manifestaciones escritas. Hechos posteriores. Pues esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos que suceden después del cierre en una auditoría de estados financieros. Muchos marcos de información financiera suelen identificar dos hechos. Uno, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Y dos, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivos. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieren un ajuste en los estados financieros o su revelación en los mismos sean reflejados adecuadamente en los estados financieros. Definiciones. Fecha de los estados financieros. Esta es la fecha de cierre y aquí en Guatemala pues es el 31 de diciembre de cada año. Fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en que el ente encargado de parte de la entidad autoriza los estados financieros. Fecha de informe de auditoría. Esta es la fecha en que el auditor presenta el informe de auditoría. Fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en que los estados financieros y el informe de auditoría están a disposición de terceros. Y hechos posteriores al cierre. Estos son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como también hechos que llegan a conocimiento del auditor después del informe de auditoría. Requerimientos. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor debe de aplicar procedimientos diseñados para obtener evidencia de auditoría de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría. También se debe cubrir el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría o la fecha más cercana posible a esta última. También se debe determinar si cada uno de los hechos que requiere ajuste o su revelación se ha reflejado en los estados financieros de forma adecuada, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También se debe de obtener de parte de la administración manifestaciones escritas sobre hechos posteriores que se tengan, el ajuste que se les haya dado y si fueron revelados. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría después de la fecha del informe, pero si después de la fecha, pero antes de su publicación, llegan los estados financieros conocimiento de que a criterio puede llevar a rectificar este informe, el auditor discutirá estas cuestiones con la dirección y los responsables del gobierno cuando proceda. Deberá determinar si los estados financieros necesitan ser modificados e indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios para dicha modificación, ampliará los procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. Limitaciones de modificación y publicación de estados financieros a los efectos de los hechos posteriores. Encontramos disposiciones legales reglamentarias o marco de información financiera. Esto nos llevará a rectificar el informe de auditoría y solo se incluirá una fecha adicional limitada a la citada modificación. También puede llevarse que se emita un nuevo informe de auditoría con párrafo de énfasis u otras cuestiones, y donde deben informar los procedimientos de auditoría sobre estos hechos al cierre que se limitan a la modificación de los estados financieros. Tenemos también las jurisdicciones que no requieren que se publiquen los estados financieros modificados. No necesitan proporcionar un informe nuevo o rectificado, pero si el auditor estima que hay que modificarlo, y si no se ha entregado, se expresará una opinión modificada con base a la NIA 715 y entregará dicho informe. Y si se entregó dicho informe, se notificará a la dirección y a los responsables del gobierno que no se ha divulgado a terceros los estados financieros hasta que se hayan realizado las modificaciones.
Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. En este caso, el auditor debe discutir la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno, determinará si es necesaria la modificación de los estados financieros e indagará sobre el modo en que la dirección tiene que tratar dicha cuestión. Si la dirección modifica los estados financieros, se aplicarán los procedimientos de auditoría necesarios. Revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe dicha situación, ampliará los procedimientos y proporcionará un nuevo informe y rectificará el informe y proporcionará un nuevo informe de auditoría. NIA 570, empresa en funcionamiento. El alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estado financiero. Debe de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe. El principio contable se refiere a que los estados financieros se prepararán bajo la hipótesis que la entidad es una empresa en funcionamiento. Para esto podemos tomar en cuenta estados financieros con fines generales que será utilizado o preparados bajo el principio contable de empresa en funcionamiento o los estados financieros con fines específicos que pueden ser preparados o no conformidad con un marco de información financiera que sea aplicable. La responsabilidad de la valoración. La entidad puede continuar como empresa en funcionamiento. Esto nos va a implicar la formulación de un juicio. Los objetivos. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre la información o evidencia que se tiene. Los requerimientos son procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. De esto nos habla la norma 315, que son hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento o las consideraciones específicas para entidades pequeñas de dimensión que puede afectar la capacidad para soportar condiciones adversas o asimismo también puede que la empresa reaccione rápida a dichas condiciones. Y el mantenimiento durante la auditoría especial que sea una posible evidencia sobre hechos o condiciones. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor indagará ante la dirección y evaluará la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre el conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo anterior, utilizando por la dirección y analizará y documentará sus dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para poder continuar como empresa en funcionamiento. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican los hechos o condiciones en la conclusión de la auditoría. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada en el proceso de la auditoría y al concluir la auditoría, esta servirá para poder formar su opinión y poder identificar hechos o condiciones que se presentan al cierre de la auditoría. También la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales le servirán para determinar los riesgos y factores que puedan ser mitigantes, que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para poder continuar como empresa en funcionamiento. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones que el auditor debe verificar. La valoración de la capacidad de la entidad, evaluación de los planes de la dirección, si la entidad ha preparado un pronóstico de flujos de efectivo en los cuales pueda demostrar su liquidez y solvencia, información adicional a la fecha en que la dirección hizo su valoración, la solicitud también de las manifestaciones escritas. Conclusión del auditor. El auditor evaluará si se ha obtenido la evidencia suficiente y adecuada. También evaluará los hechos y condiciones individuales y conjuntamente que generen dudas significativas para poder formar su opinión. Determinará también la incertidumbre material, la magnitud del impacto y la probabilidad de lo que pueda ocurrir. Esto será evaluado a su juicio profesional. Se analizará si es adecuada la información que está presentando la administración del principio contable de empresa en funcionamiento y si los hechos ocurridos o condiciones que la empresa presenta tienen para continuar como empresa en funcionamiento.
También, si se produce un atraso significativo en los estados financieros para su aprobación, el auditor debe indagar a qué se debe y si no tiene que ver con el principio contable de empresa en funcionamiento. Información revelada por parte del auditor. El auditor revelará adecuadamente los principios o hechos o condiciones con que cumpla la entidad. Revelará si la empresa cumple con el principio contable de empresa en funcionamiento y si éste es adecuado. También revelará claramente si existe una incertidumbre material relacionada con los hechos y condiciones que puedan afectar la capacidad de la empresa. En el caso de los planes de la dirección para afrontar tales hechos o condiciones que afectan a la empresa, en un momento determinado, el auditor podría expresar una opinión desfavorable si la empresa no tiene el principio contable de empresa en funcionamiento. NIA 580. Manifestaciones escritas. Alcance. Según la norma nos indica que trata la responsabilidad del auditor de obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección o bien de los responsables del gobierno de la entidad. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similares a las respuestas de indagación. Hay que tener claro que las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, pero por sí solas no van a proporcionar evidencias suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refiere. Los objetivos del auditor son obtener manifestaciones escritas de la dirección o, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad, relativas al cumplimiento en cuanto a la preparación de los estados financieros. Responder de manera adecuada a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección o bien de los responsables del gobierno. También responder de manera adecuada cuando no se proporcionen las manifestaciones escritas solicitadas en su momento por el auditor. Definiciones. Manifestaciones escritas. Es un documento firmado y sellado por la entidad proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar evidencia de auditoría, como por ejemplo, si el estado de resultados nos indica que las ventas las manifestaciones escritas nos indicarán que las ventas fueron por 1.000.000 de determinado periodo y que fueron soportadas con facturas de tal número a tal número. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos los miembros de la dirección a los que se les solicitan las manifestaciones escritas. Por lo regular, estas se les solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros. Claro, estos pueden variar en función de la estructura del gobierno de la entidad. Dentro de estos tenemos que se le pueden solicitar al director ejecutivo, al director financiero, o bien otras personas con cargos equivalentes en entidades en las que no se utilicen dichas denominaciones. Manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. La preparación de los estados financieros tiene que ir de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La información proporcionada e integridad de las transacciones, pues el auditor solicita a la dirección se proporcione manifestaciones escritas de toda la información y los accesos según lo acordado con los términos del encargo de auditoría. Y el B, todas las transacciones que se han registrado y reflejado en los estados financieros. Si hablamos acerca de las responsabilidades de la dirección y las manifestaciones escritas, podríamos decir que estas son requeridas en los apartados 10 y 11 en la forma en que dichas responsabilidades se describen en los términos del encargo de auditoría. Otras manifestaciones escritas. El auditor determina si es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros. Y este solicitará si necesita más afirmaciones concretas de los estados financieros. Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. Si hablamos de esto, esta es la fecha que será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Y si hablamos acerca de la forma de las manifestaciones escritas, estas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor.
Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si hablamos acerca de las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, podemos decir que cuando el auditor tenga reservas sobre la competencia, la integridad o los valores éticos o la diligencia de la dirección o sobre su compromiso con ellos y su cumplimiento, determinará el efecto de dichas reservas. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas de las solicitadas, el auditor A. Discutirá la cuestión con la dirección. B. Evaluará de nuevo la integridad de la dirección y se evaluará el efecto que éste pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones y sobre la evidencia de auditoría en general. Y C. Va a adoptar las medidas adecuadas para el posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIE 705 cuando a. Concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas requeridas por los apartados 10 y 11 no sean fiables. Y el b. La dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas por los apartados 10 y 11.